Muy buenas tardes, iniciamos otra edición de Historia Activa, toda la semana de Historia Activa, y como todos los días le decimos, hábiles, los días hábiles, clave la sintonía en el 960, nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz, quien lo tengo enfrente mío. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, José Luis. En la investigación bibliográfica, Clara María Vargas. y en la dirección general que les habla José Luis Orlando, los invitamos a escuchar este programa de historia dedicado a usted. Seguimos con esta secuencia de Belgrano, ¿no? Que nosotros lo habíamos dejado en un reglamento, es decir, como el gran tribuno que se dedica a redactar normas, ¿sí? Así es, lo dejamos al general Belgrano en su carpa de campaña, mientras el doctor Belgrano redactaba un reglamento para los pueblos de la zona de Misiones. Y dijimos que en este caso esta zona era mucho más amplia que lo que hoy se puede entender por Misiones, la provincia, ¿no? Estamos hablando de un radio mucho más amplio. Y nosotros habíamos hablado sobre lo que impuso en cuanto desde educación, idioma, hasta construcción. Estamos hablando que Belgrano estaba proyectando también la creación de una plaza con, como era costumbre española, con el cabildo, la cárcel, el fuerte, y se me está quedando algún detalle más, pero eso es lo que confirmó. La iglesia. Y la iglesia, por supuesto, que también está acá puesto, como que lo ha tenido en cuenta. También unificó los pesos y medidas, eso lo habíamos dicho también, y en la forma de pagarles a los obispos y curas. En esa carpa él había tenido en cuenta todo esto. Y dice lo siguiente, por ejemplo, en el ítem, artículo o cláusula 17. Respecto a que las tierras de los pueblos están intercaladas, se hará una masa común de ellas y se repartirán a prorrata entre todos los pueblos para que unos a los otros puedan darse la mano y formar una provincia respetable dentro del Río de la Plata. También esto hasta se lo puede tildar hasta de socialismo, ¿no? Claro. Como una pata socialista de todo el pensamiento y la acción de Belgrano. Unificar todas las tierras y lotearlas. Claro, era un hombre que siempre le gustaba lo que, digamos, uno de los adelantados, lo que después se va a llamar en el siglo XX justicia social, ¿no? Sí, totalmente. Muy adelantado en las ideas. Y es lo que habíamos dicho el viernes, era un ilustrado, ¿sí? El pensamiento ilustrado, de la cual forma un núcleo formativo en la personalidad de Manuel Belgrano, ¿no es cierto? Es un núcleo que, si bien en Europa se concibe como la reforma desde arriba y desde abajo, sin encontrarse el arriba y el abajo, sí, él bregaba por el encuentro, ¿sí? Claro, esa es la diferencia. Es una diferencia en la historia de las ideas, inclusive, ¿no? Así es, muy, muy interesante. Después sigue en el correlato del artículo anterior, en el 18, dice: en atención a que nada se haría con repartir tierra a los naturales si no se les hacen anticipaciones de instrumentos para la agricultura como de ganados para el fomento de las crías, ocurriré a la excelentísima Junta para que se abra una suscripción para el primer objeto y conceda los diezmos de la 4PA de los partidos de Entre Ríos para el segundo. Estamos hablando en un idioma jurídico del siglo XIX. Voy a terminar por explicar. Quedando en aplicar algunos fondos de los insurgentes que permanecieron renitentes en contra de la causa de la patria a objetos de tanta importancia y que tal vez son ávidos del sudor y sangre de los mismos naturales. Es decir, si les va a dar tierra, la tienen que trabajar. ¿De dónde va a sacar los fondos para darle herramientas para agricultura o para darle ganado? Y lo va a obtener de los fondos confiscados a los vencidos. Claro. Esto es lo que está diciendo, que son habidos, dice, a través del sudor y la sangre de los naturales que han luchado
por su tierra. Eso es muy importante tenerlo presente porque los ejércitos independentistas contaban con verdaderos regimientos todos de naturales. Lo que le llamaban naturales, hoy día se puede llamar pueblo originario, antiguamente Claro. se llamaba indígena o indios a secas, ¿no es cierto? Grandes regimientos que inclusive sopesaron muchas de las batallas que salieron victoriosos los ejércitos. Por ejemplo, ¿cuál? Las grandes victorias de Suipacha, donde hubo un regimiento indio, ¿no es cierto? De Salta y Tucumán. Es decir, las ayudas eran de 1.500 personas de los naturales, como se dice. Por eso Belgrano reconocía muy bien este accionar, llamémosle, el llamado de las armas. Claro. ¿Sí? Porque justamente los españoles se caracterizaban por la opresión. Estamos hablando de españoles del siglo XIX. Se había cristalizado el tema de la opresión. Claro. Eran españoles imperiales. Claro. Por decirlo con mentalidad imperial. Cuando no imperialista, obviamente. Es una O consecuencia. te sometes a mí o te sometes a mí. No te lo queda. que yo digo, lo dice el rey. Claro. Y es lo que se debe hacer, en definitiva. Y este artículo es muy interesante, el que sigue, el 19. Aunque no es mi ánimo desterrar el idioma nativo de estos pueblos, pero como es preciso que sea fácil una comunicación para el mejor orden, prevengo que la mayor parte de los cabildos se ha de componer de individuos que hablen el castellano y particularmente el corregidor, el alcalde de primer voto, el síndico procurador y un secretario que haya de extender las actas en lengua castellana. Vos sabés muy bien estos cargos. ¿Serías tan amable de decirnos qué es un corregidor, un alcalde? Claro, el corregidor está considerado como una autoridad residente que dominaba una unidad geopolítica llamada corregimiento, que, para que usted lo tenga presente, era muy superior al concepto de provincia en la época de los Borbones, ¿no? Por ejemplo, Mendoza, San Juan, San Luis eran inicialmente el corregimiento de Cuyo, ¿sí? Teniendo presente que el corregidor vivía primero en Santiago y luego lo hicieron vivir en Mendoza, por supuesto. Claro. ¿Sí? O era una unidad geopolítica mayor a lo que conocemos como provincia o una unidad menor también, ¿sí? Pero era una institución hispánica que se asemejaba al cargo de gobernador. Porque recién en la época republicana estamos hablando, Sí. porque recién el cargo de gobernador, y sobre todo el de gobernador-intendente, fíjense, es un cargo que viene en la época borbónica, ¿sí? En el siglo XVIII. Pero fíjense que ahí tenemos una cuestión muy importante hablando de los derechos, ¿no? De toda la tradición del ius, digamos, del derecho hispánico, que mientras estaban las reformas borbónicas coexistían las reformas o los elementos de la dinastía anterior, que eran la de los Austrias. Entonces, así como existían gobernaciones e intendencias, sabemos que el virreinato fue creado en 1776. Me apuro un poco en hablarlo porque lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y no tememos volverlo a repetir. Y puesto en práctica en el 77, salió por Real Cédula de Carlos III. Después en 1782, que se hizo aplicable en 1783, tenemos la Real Ordenanza de Intendente. Fíjense que en esta época, si vamos a hacer un caso comparativo con la historia de Belgrano, es un niño de 12 años, que se divide el virreinato en 8 gobernaciones e intendencias y 4 gobiernos militares de frontera. Bueno, las gobernaciones e intendencias, a la cual, por ejemplo, los mendocinos pertenecíamos en forma conjunta con Córdoba, San Juan, San Luis y parte de La Rioja, y la gobernación e intendencia, fíjense, de Córdoba del Tucumán, con un gobernador intendente. Pero coexistían otras unidades geopolíticas menores dentro de estas gobernaciones e intendencias al mando de corregimiento, que había sido la matriz inicial de la distribución política de los Austrias, ¿sí? Bueno, está clarísima tu explicación, lo cual trae a colación acá la importancia y la trascendencia que tenían los cabildos. Claro. Porque los cabildos, estamos leyendo que estaban compuestos por el corregidor, alcalde de primer voto, alcalde del primer voto y otros figuras
institucionales que coexistían en un cabildo. O sea que el poder supremo recaía en el cabildo, lo cual le da la trascendencia institucional. Y estamos hablando de una época en que el cabildo tiene una preponderancia fundamental, ¿no es cierto? Bien entrado este siglo XIX revolucionario, llamémosle así. Pero fíjate vos, el cabildo deja de existir como institución por las reformas rivadavianas en 1824, cuando es reemplazado por esas honorables legislaturas provinciales, como era el nombre. Claro. Pero de repente estamos a pocos años que se extinga la autoridad del cabildo, pero el cabildo todavía es importante. Por supuesto, yo creo que es trascendental. Y bueno, por ejemplo, la administración de justicia, ¿a quién se le otorga, Belgrano? Se le otorga al corregidor. Claro. Y a los alcaldes. Dice, conforme por ahora a la legislación que nos gobierna. De eso es consciente, justamente, y lo dice. Concediendo las apelaciones para ante el gobernador de los 30 pueblos. Y de este, por ante el superior gobierno de la provincia, en todo lo concerniente al gobierno y a la Real Audiencia en lo contencioso. Aquí está la mano del doctor Belgrano, pero que es muy, muy certera, muy clara. Está dando la jerarquía para los grados de apelación. Claro. Cuando tenés un problema con el cabildo, te podés recurrir a estos otros superiores jerárquicos e interponer los recursos de apelación o de jerarquía. Está hablando el abogado, como Acá decía. está hablando el abogado, pero muy liso y llano. Liso y llano y muy claramente. Y después, claro, le otorga el título. Dice, el corregidor será el presidente del cabildo, pero con un voto solamente. Y entenderá en todos los políticos, siempre con dependencia del gobernador de los 30 pueblos. Subsistirán los departamentos que existen con las subdelegaciones. En cada capital de departamento se va a reunir un individuo de cada pueblo que lo compone para elegir un diputado para que pueda asistir al Congreso Nacional. Ya está entreviendo la organización de las provincias unidas del Río de la Plata. Para disfrutar de la seguridad interior como exterior se hace indispensable que se levante un cuerpo de milicias, crea el ejército. Vamos a decirlo así, el tipo es un gran hacedor. Claro. Es un gran hacedor porque entiende, en el concepto de entender, de saber y conocer, muchas materias, muchos aspectos. Y por ejemplo, dice, hallándome cerciorado de los excesos horrorosos que se cometen por los beneficiadores de la hierba, no solo talando árboles que los traen, sino también con los naturales, de cuyos trabajos se aprovechan sin pagárselos, y además hacen padecer con castigo escandaloso, constitución de jueces en causa propia, prohíbo que se pueda cortar árbol alguno de la hierba, so pena de 10 pesos a cada uno que lo cortare, a beneficio de la mitad del denunciante y para el fondo de escuelas. Mire, yo leo esto y me quedo tiritando. Claro. ¿Sí? Lo hemos querido analizar desde la fuente, justamente esa ha sido la intención, es nuestra intención de Historia Activa, porque uno se queda perplejo por las palabras tan justas en el momento, ¿no? Claro, hasta se preocupa del uniforme de su ejército. Dice, su uniforme para la infantería es igual al de patricios de Buenos Aires, sin más distinción que un escudo blanco en el brazo derecho con esta cifra o sigla, ME de Misiones, Ilustre Pueblo de Misiones. Y para la caballería el mismo, con igual escudo y cifra, pero con la distinción de que llevarán casacas cortas y vuelta azul. Está en todo Belgrano. Y si tenemos tiempo, dice, ya llegando al final del reglamento, todos los conchavos para los naturales se han de contratar ante el corregidor o alcalde de pueblo, donde se celebren y se han de pagar en tabla y a mano con dinero efectivo, o en efectos, si el natural quisiera, con un 10% de utilidad deducido del principal y gastos que se tengan desde su compra en la inteligencia que no ejecutándose así, serán los beneficiadores de hierba multados por primera vez en 10 pesos, por la segunda con 500, la tercera embargados sus bienes. Punto. ¿Hay alguna duda? No, creo que no quede. Por el artículo 29 les impide imponer castigo físico a los naturales de esa tierra, como me consta que se han ejecutado, dice, con la mayor iniquidad. Y dice, ¿qué es lo que pasa si descubre que alguno lo hace? So pena que si continuaren con tal abominable conducta y levantaren el palo para cualquier natural, serán privados de todos sus bienes,
que se han de aplicar en forma arriba descrita y si usaren el azote serán penados hasta el último suplicio. Quedó claro también. Claro. Y entonces termina con el artículo 30, en la que también dispone los días festivos. No, o sea, esto no tiene desperdicio. Claro. Se lo recomendamos porque es un boceto de organización. Claro. ¿No? Está tan bien hecho. Y previendo, como vos decís, la organización mayor que era el Congreso ese que se iba a reunir en Tucumán, que no se sabía que iba a declarar la independencia, pero la declaró, ¿no? Sí, tal cual. Esto es muy importante tenerlo presente a la hora de tener en cuenta ese Belgrano organizador, que muy pocas veces lo conocemos como un organizador. Claro, es un organizador de pueblos. Organizador de pueblos. Que no es una cuestión menuda, ¿eh? No. Y liberador también. Y liberador de pueblos también. Y liberador de pueblos, sí, es un tipo... Nos hacen falta estadistas de la talla de Manuel Belgrano. Claro. Liberador de gente, ¿eh? Liberador de gentes. Eso, de gentes. Sí, está mejor. Y ahora que vamos a hablar de liberador de gente en nuestro final de Historia Activa, mañana vamos a hacer un programa especial de los golpes de Estado, ¿sí? Bueno. No nos ha gustado al equipo de Historia Activa lo que ha sucedido en Paraguay. No, para nada. Le avisamos además nuestra postura. Estamos en contra de cualquier interrupción institucional. Claro, nosotros somos republicanos hasta la muerte. Sí. Hemos llegado al final. Muy no bien. se pierdan el próximo programa de Historia Activa. Sigue el señor Badano con el boletín informativo y Fito Suden en el patio trasero. Gracias, Waldhofer, en la operación técnica. Hasta mañana.